Estoy grabando. Listo. Gracias por hacerme acordar. Entonces, miren, así se lee la lectura de la fórmula. Si C5 es igual a A, o sea, si la categoría es igual a A, el 12%. Si la categoría es igual a B, si C5 es igual a B, el 10%. Si la categoría es C, si C5 es igual a C, el 5%. Caso contrario, el 4%. Se cierran los tres cis con tres paréntesis y se multiplica por el básico. Cualquiera de los tres se va a multiplicar por el básico. Por ejemplo, el primero es B, ¿no? Mira, se va a empezar a leer así, el de acá. C5 es igual a falso, es falso. Entonces se pasa a la parte falsa y en la parte falsa encuentra, es todo esto, es la parte falsa, hasta acá, del primer sí. Entonces aquí nuevamente encuentra y se compara. C5 es igual a B, verdadero, ¿no? Este es B, el primero es B, verdadero. Entonces ejecuta la parte verdadera, que es esto, 10%, ¿no? Y aparte, como ya acá se está cerrando el sí, lo multiplica por F5. 10% por F5 va a salir. Mira, Enter, 180. 10% de 1800 es 180. Aquí, mira, D. Voy a copiarlo primero y vamos a ver. Ahí está, mira. D es igual a falso. Se va a la parte falsa, que es todo esto. Todo esto es la parte falsa. Y aquí en esa parte falsa encuentra otro sí. Nuevamente, C6 es igual a D es igual a B. C6 es D. D es igual a B, falso. Se va a la parte falsa, que es esto todo de aquí. Y nuevamente se pregunta, D es igual a C, falso. ¿Y qué cosa encuentra en la parte falsa? Este 4%. Y lo multiplica por F6, ¿no? Sale 36. Sería el 4% por 900. Vamos a calcularlo, miren, para que ustedes se den cuenta. Así sería igual 4% por los 936 sale, ¿verdad? El siguiente es A, miren. Vamos a ver. C7 es igual a verdadero, ¿no? A es igual a verdadero. Entonces se ejecuta el 12% nada más, el resto ya ni lo lee. Y lo multiplica por F7. 12% por 2600, 312. 12% por los 2600 está multiplicando. Y así va a ir leyendo y de acuerdo a la condición va ejecutando, ¿no? A ver, les voy a enviar la fórmula a su chat para que ustedes ahí lo vean más claro, lo copien y lo analicen. Ahí está, ¿ya? Ese es un sí anidado. ¿Por qué? Porque hemos tenido que calcular 4 resultados y es por eso que hemos tenido que usar 3 sí, 3 funciones sí. Bien, espero que lo hayan entendido algo. Estas son unas de las funciones que a veces se nos hace difícil entenderlo, por la lógica que tiene, ¿no? Los criterios y todo eso. Y su sintaxis. Bien, vamos al siguiente ejemplo, a ver, el AFP. ¿Qué dice el AFP? Salud dice primero, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de acuerdo acá. Salud, acá está. Dice, el descuento será el 13% del sueldo. ¿Hay condición ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Es necesario usar un sí o no es necesario? Salud. Dice que el descuento será 13% de su sueldo. ¿Será necesario usar una función sí? ¿Hay alguna condición ahí? ¿Quién entienden? A ver. Sí, profesor. ¿Usamos sí o no? Sí, profesor, porque hay una condición ahí. ¿Cuál es la condición? A ver. ¿Cuál sería la condición? En el caso de la unificación, la condición era si era A, el 12%, si era B, el 10%, si es C, el 5%. Caso contrario, si es D, el 4%, ¿no? Ahí habían condiciones. Pero en el de salud, dice el descuento será el 13% de su sueldo. Habrá una condición y si es que la hay, ¿cuál es la condición?
La condición es como un filtro, ¿no? Es como separar. Yo tengo un conjunto de 100 personas y me dicen separa a los que tienen más de 30 años a un lado y al otro lado los que tienen menos o igual a 30. Eso es una condición. En el caso de salud no hay condición. Simplemente nos dice que es el 13% del sueldo. La condición sería si es que nosotros preguntáramos, dijéramos, ¿para quiénes? Para todos. Ah, ya, no hay condición entonces. Sería de frente el cálculo. Igual 13% por... El sueldo es el básico, ¿no? Ese es el básico, el sueldo. 13% por F5. Bien, enter. Ahí está, miren bien la fórmula. Y lo copiamos. Listo. Nos pasamos al siguiente. AFP dice, si aporta, se le aplicará un descuento del 11% del sueldo. Dice, si aporta, el aporte está aquí. ¿No? Si aporta, se le aplicará un descuento del 11% del sueldo. ¿Qué significa eso? A ver. ¿Se utilizará un sí o no es necesario utilizar un sí? Sí es necesario, súper, el sí. Claro, es necesario porque hay una condición, ¿no? Te está diciendo si es que aporta. Es como si dijera si aporta FP, se le tiene que calcular el FP, ¿no? Entonces, la fórmula sería así. Igual si el aporte es igual, entre comillas, a FP, o sea, si aporta FP, entonces viene la parte verdadera. Y en la parte verdadera nos dice el 11% del sueldo. 11% por el sueldo, que es el básico, ¿no? Ahí. Así sería la fórmula. Tomen nota, vayan haciéndolo también.
Bien. Presionamos Enter y listo. Ah, ya, acá es lógico que va a salir falso. Miren, ¿saben por qué sale falso? A ver, te explico. Ahí pregunta, mira, D5 es SNP. SNP es igual a FP, falso. Pero nosotros no nos hemos olvidado colocarle la parte falsa, solamente la parte verdadera. Es por eso que si presiono Enter sale falso. ¿Ya? Entonces hay que completar aquí. Punto y coma, 0, ¿no? O sea, si es AFP, su 11%. Caso contrario, 0, no paga AFP. Presionamos Enter y ahí sí, miren bien, tomen nota también. Enter, sale 0. Este guioncito es por el formato, ¿ya? Miren. Cuando ustedes vean este guión, es 0 por el formato que está en moneda. Si yo lo cambio a formato normal o general, sale el 0, ¿eh? Si lo cambio a formato moneda, sale el guión, ¿ya? O sea que no se sorprendan si ven el guión. Eso significa 0. Lo copio y solo calcula a los que tienen AFP, ¿no? Por eso dice, si tiene AFP o si aporta a AFP, el 13% de su sueldo. El otro, SNP, dice, se aporta, o sea, se aporta a SNP el 12% del sueldo. Lo contrario, 0. Sería igual, solo que sería así. Bien, sí. Si aportes, que sería D5 es aporte, es igual, entre comillas, a SNP, ahí está, miren, esa es la condición. Si D5 es SNP, entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto tenemos que calcular? El 13, creo, a ver. El 12. Le colocamos 12% por el base. Caso contrario, 0. Ahí está, miren, AFP es igual, ¿no? En el caso de FP era, si D5 es igual a AFP, entonces el 13% creo que era del sueldo, de lo contrario 0. En SNP es igual, pero se tiene que colocar ya SNP la condición. Si D5 es igual a SNP, el 12%, de lo contrario 0. Y ahí ya hemos calculado el AFP y el SNP. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Neto, a ver, vamos a ver qué es neto. Neto dice si la diferencia es la diferencia de los ingresos menos los egresos. ¿Habrá condición ahí? ¿Es necesario un sí o no es necesario un sí? A ver, el neto dice que es Es la diferencia. necesario. ¿No es o sí es? No es necesario, pues no hay No condición. es. Muy bien, así es. Eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? No significa que ya porque estamos estudiando la función sí, todo es con sí, ¿no? Hay que darnos cuenta en qué momento lo debo usar y en qué momento no. En el caso del neto sería el básico más la bonificación menos el AFP, SNP y es salud.
Enter, listo. El sueldo en dólares, dice, bueno, no creo decir sí, el neto entre el tipo de cambio. A ver, ¿habrá una condición sí o no hay condición sí? A ver, jóvenes, ¿habrá una condición sí o no es necesario? Dice que el sueldo en dólares es el neto entre el precio del dólar, ¿no? ¿Habrá una condición? ¿Tendré que usar el sí o no es necesario usar la función sí? ¿Qué dicen? A ver, jóvenes, ¿será necesario o no? Acá no es necesario, ¿ya? Pero sí es necesario convertirlo en absoluto, porque si lo hago sin absoluto, por ejemplo, no, el neto dividido entre el precio del dólar que lo tengo acá, el precio del dólar es C3, ahí está tipo de cambio, ¿ya? Entonces, si yo presiono Enter ahí, la fórmula es una división, ya el primero sale normal, pero si yo copio va a salir algo raro, ¿no? Miren. ¿Por qué? A ver, ¿quién es el absoluto ahí? ¿Se acuerdan del absoluto? A ver, ¿quién sería el absoluto? ¿Cuál es la celda que no quiero que incremente al momento de copiar? ¿Cuál es la celda que no quiero que incremente al momento de copiar? Profe, la L5. ¿La 5 o la C3? Siempre la celda que no queremos que incremente, siempre está fuera del cuadro. ¿Ya? Eso también vimos en unos ejemplos. En este caso, la absoluto sería C3. Es una celda que está fuera del cuadro y es la que no quiero que incremente, porque si incrementa, mira lo que sucede. Por ejemplo, acá dice K6 entre C4. ¿Y C4 qué cosa es? Ya es un texto. Por eso sale valor. Acá peor todavía. Este es entre C5. ¿Y C5 qué cosa hay? La B. Entonces, por eso sale valor. No se puede dividir con un texto. Entonces, me doy cuenta que el que no debe incrementar es C3. Entonces, en C3 te ubicas y presionas F4. ¿Ya? Si estás en una laptop, FN F4. Si es que F4 tuviera otra función ahí en tu laptop. Ahí está. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Hay que practicar, hay que repasar los videos. Hay que darnos una media horita siquiera para practicar algo, ¿no? Yo sé que todos trabajamos, sí, pero no siquiera unos 15 minutos, 20 minutos, una paso a paso, ¿ya? Bien, enter y lo copio. Bien, aquí los que nos pide ya es la suma, ¿no? Aquí los totales agarras igual suma. Acá igual suma. Seleccionas el básico todo, ¿sí? ¿Está? Igual suma F5, F15.
Bien, enter y acá también nosotros podemos copiar para el lado derecho, así, mira. Y todo ya está sumado, ¿no? Ese es lo bueno del Excel. No, si supiéramos Excel, este cuadrito lo hiciéramos en 5 minutos. Rapidísimo, ¿no? Máximo 10 minutos. Calcularíamos todo y copiáramos. Ya estuviera, ¿no? Todo calculado. Bien, les voy a mandar una captura para que vean ustedes los resultados. Y de esa manera se guíen para que ustedes puedan, si quieren ver una fórmula, me avisan eh, para mostrarles y pueden también copiar, ¿ah? Ahí está. Nos pasamos al siguiente. Nos pasamos al siguiente. Función sí número 2 acá. Ya está. A ver, ¿qué hay acá? El básico, también debemos calcular acá el básico, de acuerdo, dice a la categoría, ¿no? A dos, ¿cuántas categorías hay? A ver, hay 1, 2, 3, 4 categorías. ¿Cuántos sí debo usar? A ver. Hay 4 resultados. 1, 2, 3, 4 o 4 categorías. ¿Cuántos sí debo usar? ¿Qué opinan? 3, profe. 3, exactamente. ¿Por qué? Porque como hay 4, 1 menos 3. Entonces agarramos, comenzamos. Igual si la categoría que es B4 es igual, entre comillas, porque es texto A1, si esto es verdad, dice que su básico es 4.500. Colocas de frente así, 4.500. Caso contrario, si nuevamente la categoría es igual, entre comillas, a 2, ahí está. Si esto es verdad, el sueldo sería 3.800. El sueldo no va entre comillas, porque si tú lo colocas entre comillas, ya no sería un número, sería un texto, ¿no? Y ya no vas a poder multiplicarlo ni nada. Nuevamente el tercer sí, si la categoría es igual, entre comillas, P1, entonces su sueldo es 1.500. De lo contrario, ya el último se coloca de frente 1.200. 1, 2, 3 paréntesis. Ahí está. Acá arriba también lo puedes observar la fórmula. Si B4 es igual a 1, 4.500. Si B4 es igual a 2, 3.800. Si B4 es igual, acá está mal. Si B4, así está bien, B1 es, ¿no? B1. Ya, es igual a B1, 1.500, de lo contrario, 1.200. ¿Dónde están las indicaciones aquí? Miren. Calcular el básico, dice. Tomen nota, les voy a copiar y les voy a enviar a su grupo, a su chat. Este es del básico de la segunda práctica. Miren bien. Vamos a presionar Enter. Y ahí tenemos, lo copiamos, ¿no? Listo, todo calculado. Miren bien.
Listo, nos pasamos, ya lo tienen, a bonificación. A ver, ¿qué dice bonificación? Dice, si el básico es mayor a 3.000, 5.67% del básico, eso es lógico, ¿ya? De lo contrario, el 8.39 del básico. ¿Cuánto sí debo usar ahí? A ver, jóvenes, acá está la bonificación, las indicaciones, ahí está. ¿Cuánto sí debo usar? ¿Alguien me podría decir? Este ejercicio les he enviado la vez pasada para que lo vayan viendo, ¿ya? Para que ustedes lo observen, lo vean, investiguen, se ayuden, siempre por ahí hay un familiar que sabe algo, ¿no? O sabe todo. ¿Cuánto sí debo usar en la bonificación? Dice, si el básico es mayor a 3.000, 5.67%. De lo contrario, el 8.39%. ¿Cuántas funciones sí debo utilizar? 1, 2, 3, Una, 4. profe. Uno nomás. Uno, nada más, jóvenes. Muy bien, uno. ¿Por qué? Porque solo hay dos resultados. Bien es el 5.67% o bien es el 8.39%. Uno nada más, ¿no? Cuando hay dos, solo uno. Entonces colocamos si el básico es mayor a 3.000, así. Si esto es verdad, punto y coma. El 5.67% del mismo básico, que sería D4 por D4. De lo contrario, es punto y coma, el 8.39% por el básico, que es D4. Miren, así funciona, pero también podríamos hacerlo diferente. O sea, para que vean, voy a presionar.